Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a resolver este problema, que igual es de la parte de red de resistencias. Ok, entonces me dice que, bueno, no es un problema tan complicado, es conceptual, nada más, sí, es corto. Entonces no vamos a tardar mucho tiempo resolviendo ese problema. Pero me dice, el vapor que fluye a través de una tubería larga de pared delgada mantiene la pared de la tubería a una temperatura uniforme de 500 Kelvin. Ya entonces lo mantiene la temperatura a 500 Kelvin. La tubería está cubierta con una manta de aislamiento compuesta por dos materiales diferentes, A y B. Se puede asumir que la interfaz entre los dos materiales tiene una resistencia de contacto infinita. Eso vamos a explicar ahorita. Y toda la superficie exterior está expuesta con aire ambiente a una temperatura T de 300 Kelvin y un coeficiente de transferencia de calor por convección H. Ya, inciso A, dibujar circuito térmico del sistema, etiquetar utilizando los símbolos dados anteriormente, o sea que utiliza esa nomenclatura que me da todos los nodos y resistencias pertinentes. Para las condiciones prescritas, determinar la pérdida total de calor desde la tubería. Además, calcular la temperatura de la superficie exterior, TS2A y TS2B. Ya, entonces ya tengo acá el gráfico, no voy a hacer más, otro gráfico. ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿No? Me dice que aquí adentro circula vapor, pero como no me da el H, entonces igualmente asumimos que la temperatura de la pared es igual a la temperatura del fluido y me dice que igual hay que asumir eso, ¿no? TS1, 500 Kelvin. Entonces aquí decimos que TS1 es 500 Kelvin. ¿Qué más? Me da el radio 1, que lo llevaremos a metros, directamente va a ser 0,05 metros. Me da el radio 2, que es 0,1 metros. Me da la conductividad de A, que es 2 watts metro Kelvin. Me da la conductividad de B, que es 0,25 watts metro Kelvin. ¿Ok? Es eso básicamente, ¿no? Pero acá, ¿qué es lo interesante? Que tenemos dos cuerpos diferentes. Tengo un cuerpo A primeramente que está acá y tengo un cuerpo B. Entonces son dos cuerpos distintos. Ya son dos diferentes. Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos, porque esto es un tubo, ¿no? Es un cilindro. Seguramente debe ser así, ¿no? Es un cilindro. Cuando tenemos un cilindro, una esfera que está dividida en porciones, vamos a tener cuerpos en paralelo. Ya, eso habíamos dicho más antes. Ahora, me dice que la resistencia de contacto es infinita. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros sabemos que cuando dos cuerpos se posan uno sobre otro, o sea, aquí tengo un cuerpo A y acá abajo tengo un cuerpo B, digamos, ustedes juntan dos cuerpos, la unión entre los dos cuerpos no es perfecta. Sí, o sea, va a haber aire atrapado, va a haber óxidos, la rugosidad de los materiales. Todo esto de acá va a generarme una resistencia de contacto entre los dos cuerpos. Ya, esto se llama resistencia de contacto. Sí, ya, la resistencia de contacto. Entonces, eh, bueno, siempre nosotros despreciamos esta resistencia porque asumimos que la unión es perfecta, pero en la vida real sí existe la resistencia de contacto y sí, hay que tomarla en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir si la resistencia de contacto es cero? Así lo llamamos, resistencia de contacto cero. Quiere decir que no existe oposición al flujo de calor, o sea, se podría decir que el flujo de calor pues es el mismo, ¿no? En esta interfase, digamos, A y B, el Q pasa perfectamente. Eso es como que si fuera un solo cuerpo, más o menos. Ahora sí, la resistencia de contacto tiende a infinito, es un valor muy grande. Quiere decir que este espacio de acá ya va a funcionar como un aislante perfecto, o sea, no se va a oponer completamente al flujo de calor. Es un aislante perfecto.
Sí, nada más. Entonces, ¿por qué nos dice esto acá? Porque por estas divisiones de acá podría escapar flujo de calor por las uniones, pero como la resistencia de contacto es infinita, es como si tuviera esto perfectamente aislado, o sea, no va a escapar nada por las uniones, eso quiere decir, solamente va a escapar por lo que es A y por lo que es B, nada más. Ese es el concepto. Ya, entonces me pide el flujo de calor este problema, me pide Q, me pide la temperatura TS 2A y TS 2B. Ya, esto es TS2A y TS2B es lo de abajo. Listo. Entonces, lo que hacemos ahora es pues nuestro diagrama de resistencias, ¿no? Recuerden que siempre comenzamos de dónde, a eso no hemos puesto. ¿Dónde a dónde va el flujo de calor? Siempre va de lo que es más caliente a lo que es más frío. En este caso va a ir pues de adentro a afuera, ¿no? El Q. Ya. ¿Qué más? Bueno, comenzamos de la temperatura de adentro, ¿no? Temperatura TS1. Entonces de TS1, fíjense que, eso vamos a explicar biencito. Estamos acá, entonces voy a tener dos flujos de calor, un Q1 y un Q2, ¿ya? Porque tengo dos materiales diferentes, entonces se va a volver en paralelo. Pero tengo dos flujos de calor, un Q1 y un Q2, ¿ya? Entonces esto se va a volver paralelo. Vamos a abrir SAS, ahí, ahí está, ya. Esto se va a volver mi resistencia por conducción de A, resistencia por conducción de B. Entonces, no, pero no se une esto, todavía no. Ya. Ahora, una vez que hemos llegado a las resistencias de conducción, vamos a ir a la superficie, ¿no? Porque fíjense que estábamos acá, aquí, ¿no ve? Bueno, acá. Se va a formar para A y vamos a llegar hasta la temperatura de superficie. Aquí estamos para B, conducción, temperatura de superficie. Entonces, vamos a llegar hasta la temperatura TS2A y acá para TS2B. ¿Sí? Vamos a llegar hasta ahí. Y fíjense que acá para A y para B recién vamos a llegar acá y va a haber convección. Aquí igual va a haber convección. Nada más. Entonces igual acá. SAS va a haber convección. Resistencia por convección. O sea, es la misma porque no es diferente esta parte. Ya, resistencia por convección. Entonces vamos a ir hasta otra temperatura. Hasta la temperatura infinito. ¿Por qué se une? Porque la temperatura infinita es la misma, ¿no ve? Nada más. ¿Sí? Esto sería el diagrama de resistencias. Ya, ahora vamos a esquematizar los flujos de calor, que eso ya hemos dicho que igual es importante para entender. Entonces yo acá tengo un flujo de calor Q que entra, el Q total si gusta. Entonces acá, como hacían en física, se va a dividir, si gustan, un Q1, o sea, en física hacían eso pero con electricidad, ¿verdad? Y acá igual se va a dividir con un Q2. Y luego va a salir el mismo flujo de calor, Q, ¿sí? Entonces haciendo un simple balance dicen que el Q es Q1 más Q2 porque está saliendo. O sea, esto está entrando y va a salir por estos lados. ¿Ok? Entonces, lo que yo quiero calcular puede ser el flujo de calor y las temperaturas. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculo las temperaturas? ¿Cómo calculamos estas temperaturas? Hay que jugar con el diagrama de resistencia, ¿sí? Fíjense que el Q1 es un flujo de calor que va se puede decir, en toda esta rama, ¿no ve? Todo esto. Eso es el Q1. Y el Q2 es lo mismo, que va de en toda esta otra rama de aquí abajo. ¿Ya? Entonces podemos jugar con esto, ¿no? Porque este es el Q1, mejor prefiero ponerlo aquí abajo. Y este es el Q2. Ya, ahí está.
Q1 y Q2. Entonces el Q1 podemos jugar haciendo esto. Puedo decir que el Q1 va a ser igual a... Podemos aplicar como... Olvídense que existe esto de aquí abajo. No hay. ¿Ya? Solo estamos analizando la rama de arriba. Todo esto de acá. Entonces el Q1 puede ser igual a TS1 menos temperatura S2A entre sus resistencias, resistencia de conducción de A. Esto va a ser igual, ahora vamos a ir desde acá hasta acá, ¿no ve? Entonces sería temperatura S2A menos temperatura infinito dividido entre la resistencia por convección. Esto es el Q1, ¿ok? Eso es el Q1. Lo mismo podemos hacer para el Q2. El Q2 pues va a ser igual, TS1 menos temperatura de superficie 2 de B sobre la resistencia de conducción de B. Esto es igual a la temperatura superficial 2 de B menos temperatura infinito sobre la resistencia de convección. ¿Sí? Tenemos estos dos caminos para Q. Y además sabemos que el flujo de calor total es Q1 más Q2. ¿Ya? Porque acá nosotros sí podríamos haber sacado el circuito equivalente, pero no nos va a servir para calcular las temperaturas, estas TS2A y TS2B. Porque esto es fácil, ¿no? Estas dos resistencias están en serie, entonces sería resistencia de conducción de A ver, repito, podemos simplificar. Va a ser así, ¿no? Ahí. Esto sería resistencia de conducción de A más resistencia de convección. Aquí sería resistencia de conducción de B más resistencia de convección. Temperatura S1, temperatura infinito. Y estos están en paralelo, ¿sí? Entonces aquí podríamos decir que la resistencia equivalente va a ser 1 sobre 1 resistencia de conducción de A más resistencia de convección más 1 sobre resistencia de conducción de B más resistencia de convección. ¿Lo ve? Esto sería la resistencia equivalente de todo el sistema. Si sacamos, porque eso está en paralelo. Ya, entonces, bueno, el flujo de calor ya sería TS1 menos T infinito sobre la resistencia equivalente. Pero es 1 sobre todo esto, entonces ya podríamos sacar de esa manera. ¿Sí? Ok. Ya, pero primero calcularemos lo que son las... Bueno, el Q, ya. El Q primero va a ser Q1 más Q2. ¿No ve? Eso sabemos. Pero también va a ser igual a temperatura S1 menos temperatura infinito sobre la resistencia equivalente, digamos, ¿no? Y la resistencia equivalente es pues todo esto, ¿no ve? TS1 menos T infinito sobre... Aquí tienen 1 sobre resistencia de conducción de A más resistencia de convección más 1 sobre resistencia de conducción de B más resistencia de convección. ¿Sí? Entonces ustedes saben que esto por extremos y medios puede subir. Ya va a subir. Entonces si sube, pues va a ser TS1 menos T infinito por 1 sobre resistencia de conducción de A más resistencia de convección más 1 sobre resistencia de conducción de B más resistencia de convección. ¿Listo? Eso sería, va a subir por extremos y medios y va a tener esa forma, el flujo de calor total, ¿sí? Eso sería todo, ¿no? Fíjense que para calcular el flujo de calor total no necesito las temperaturas TS2A y TS2B. Ya, pero primero calcularemos esas temperaturas, ¿sí? Ya. Entonces aquí decimos para TS2A
vamos a reemplazar los valores. Tendríamos TS1 menos TS2A dividido entre la resistencia por conducción de A. Neperiano de el radio mayor entre el radio menor sobre, aquí vamos a cambiar algo. La fórmula me dice que es así, 2pi conductividad de A por L, ¿no ve? Pero esto es para un cilindro completo, ¿ya? Para un semicilindro, pues acá lo dividimos entre dos, porque esto es para un semicilindro. Porque recuerden que esto viene de la ley de Fourier, ¿no ve? El flujo de calor en un cilindro es 2pi KL por el neperiano de el radio menor o radio mayor entre el radio menor, ¿no ve? Por la diferencia de temperaturas, que yo lo voy a poner directamente delta T. ¿Sí? Esto sería, no, esto es en el denominador del logaritmo. Sí. El radio mayor entre el radio menor por delta de T, delta de temperaturas. ¿Sí? Y este 2pi pues viene del área, ¿no ves? Si se acuerdan, el área lateral total de un cilindro. Porque esto al final nosotros lo mandábamos abajo a dividir. Aquí lo mandábamos a ver 2pi KL. Y aquí esto pues ya era 1. ¿Sí? Entonces, para un semicilindro pues va a ser la mitad. Este 2 ya no existiría. Por eso lo estoy dividiendo entre 2. Incluso podría decir la tercera parte, entonces lo dividiría entre 3. Sería 2 tercios. Es eso. Eso es importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? Entonces por eso aquí estoy dividiendo entre 2 y este 2 se va a ir. ¿Ya? Listo. Y esto va a ser igual a TS2A menos temperatura infinito sobre la resistencia por convección, que es 1 sobre el H por el área, pero el área de transferencia de calor es la mitad de un cilindro, entonces va a ser, en vez de 2pi, va a ser pi L por R2. Ya no es 2pi, es la mitad de un cilindro. Entonces acá se puede ir pi L se va, pi L se va, entonces tengo esto. Si lo acomodamos bien, pues va a ser TS1 menos TS2A neperiano de el radio 2 entre el radio 1 sobre, bueno, esta conductividad lo vamos a pasar arriba ya, conductividad de A. Va a ser igual a H TS2A menos T infinito por el radio 2. Sí, entonces acá mi única incógnita es la temperatura TS2A. Lo demás todo tengo. Entonces, si yo reemplazo valores para calcular la temperatura TS2A, voy a tener, aquí está 500 menos la temperatura sobre los logaritmos, ¿no? Neperiano de 0,1 sobre 0,05 y la conductividad es 2 igual a el H que es 25 por el radio que es 0,1 radio 2 por TS2A menos 300 temperatura infinita. Entonces acá vamos a resolver y tendríamos que hallar TS2A un valor de 407,156 Kelvin. Ok, y esta sería una respuesta. Ahora vámonos para el siguiente. TS2B. Para TS2B pues es lo mismo. Em, bueno, es análogo, ¿sí? Es literalmente lo mismo. No voy a hacer lo mismo dos veces. Ok, entonces directamente vamos a reemplazar valores. Va a ser 500 menos TS2B sobre los logaritmos. Logaritmo de 0,1 sobre 0,05 por 0,25 que es conductividad va a ser igual a H25 por el radio 201 por el gradiente de temperaturas o la diferencia TS2B menos 300.
¿ya? Y si resolvemos esta ecuación, hallamos TS2B, que es un valor de 325,216 Kelvin, ¿ya? Esto tendríamos que hallar. Listo. Ahora chicos, algo importante acá es analizar los valores, ¿no? Como la conductividad em, de A es mayor a la conductividad de B, porque fíjense, la conductividad de A es 2 watts metro Kelvin y la de B es 0,25. Entonces, si la conductividad es menor, va a haber menor transporte de calor. Entonces, fíjense que sí, menor transporte de calor, se va a calentar menos y llega a una menor temperatura. Mayor conductividad, va a haber mayor transporte de calor y vamos a llegar a una mayor temperatura. ¿Ok? Entonces, está bien lo que hemos hecho. Ya, entonces, para calcular el flujo de calor, pues pueden utilizar lo que quieran, o sea, el Q1 o el Q2, tienen muchas maneras de calcular, aquí hemos puesto. Y fíjense que el Q1 y el Q2 pues, son pues todo esto, ¿no? Entonces, eso ya es depende de ustedes, ¿sí? Es depende de ustedes, ¿ya? En este caso, pues yo lo voy a calcular con la fórmula grande. Ustedes lo pueden verificar con esto, tiene que salir lo mismo, porque el flujo de calor es lo mismo. Aquí vamos para el flujo de calor. Ya, entonces, calcularemos el flujo de calor rapidito. Q va a ser, vamos a utilizar esta ecuación de acá, TS1 menos T infinito por 1 sobre la resistencia por conducción de A más la resistencia de convección. Entonces, facilito, ¿no ve? Resistencia de conducción de A, logaritmo de el radio mayor entre el radio menor sobre, como es mitad de cilindro, va a ser pi Ka por L, ¿no ve? Ya no 2pi. Más la resistencia de convección, 1 sobre H por el área. En vez de 2pi va a ser pi L R 2. Más lo mismo, pero ahora para B va a ser logaritmo de radio mayor, radio menor, ya no 2pi, pi conductividad de B por L, más 1 sobre H por el área, pi L R2. ¿Ya? Listo, tenemos eso de ahí. Esto sería una expresión para el flujo de calor. ¿Ok? Listo. Ahora aquí algo interesante. ¿Qué pasaría si la conductividad de A es igual a la conductividad de B? Estaríamos hallando como si fuera un cilindro normal, porque esto ya se sumarían. Sería 2 y el pi L puede subir. Entonces va a ser 2 pi L por la diferencia de temperaturas entre todo esto. O sea, sería como por un cilindro normal, de un solo material. Entonces nuestra fórmula también ahí podemos ver que está correcta. Ya, entonces reemplazaremos valores. El Q va a ser igual TS1 es 500 y a 500 menos T infinito. T infinito es 300. Sí, ahora revisaremos. T infinito, sí, es 300. Ahora de aquí abajo estos pi L los voy a subir. Pi por L. Como no me da L, ustedes asumen un metro. Estoy asumiendo un metro ahorita de longitud. O si es en pies, un pie. Por 1 sobre el neperiano del radio mayor. 0,1 sobre 0,05. Aquí ya solamente me quedaría su conductividad. Y su conductividad sería 2, ¿no? Más 1 sobre H. El H es 25. Pi L sube por el radio 2. El radio 2 es 0,1. Ya. Más, aquí es lo mismo, ¿no? Hemos dicho que va a ser literal lo mismo, solo lo único que va a cambiar es la conductividad. ¿Qué pasó? A ver, ahí. Ya, listo. Entonces aquí lo único que va a cambiar es la conductividad.
En este caso va a ser la conductividad de B, que es 0,25. Listo. Entonces, si esto lo metemos a la calcu, tendríamos que hallar un valor de 200 por pi por logaritmo de un valor de 1039,65 watts. Y este sería el valor del flujo de calor, ¿sí? Entonces, ustedes lo verifican utilizando las temperaturas que hemos calculado, ¿no? El Q1, recuerden que es o todo esto o todo esto, ¿no? Entonces podemos utilizar tal vez esto y utilizamos esto. Lo sumamos y tendrían que hallar el mismo valor. Aunque a ver, ahorita lo puedo verificar para ver 300 menos TS2A. Hemos hallado 407,156 sobre la resistencia por conducción. Logaritmo del radio mayor 0,1 entre el radio menor entre ya no 2 pi por la conductividad que es 2 por la longitud que es 1, ¿no? 2 pi KL, sí. Ya. Esto sumamos más el otro que era el Q2, ¿no? El Q2 sería TS1 que igual es 300 menos TS2B, que es 325,216. Ya. Bueno, TS es 500, no es 300, estoy poniendo mal. 500. Ya, igual abajo, ¿no? La resistencia de conducción de B, que sería, a ver, lo mismo, ¿no? División logaritmo de sobre pi por la conductividad, que en este caso es 0,25 por L, 1. Y si sale literal lo mismo. Si hacen con el otro camino que el Q es igual al Q1 más el Q2, que esto sería igual a TS1 menos TS2A sobre el logaritmo de el radio 2 entre el radio 1 sobre, aquí sería pues pi Ka por L, ya, más TS1 menos temperatura S2 de B, lo mismo, ¿no? Neperiano de el radio 2, el radio 1 sobre pi K de B por L, van a hallar lo mismo. Yo ahorita hice eso para verificar con ustedes 1039,651. O sea, literal lo mismo, ¿sí? No, no hay variación. O sea, todos los caminos llevan a lo mismo. Para que vean que así se puede jugar con las redes de resistencias. ¿Sí? Ese es un problema. No era difícil, pero sí era conceptual. Lo estábamos haciendo con ustedes. ¿Ok? Ya, gracias por ver.